en cuyo homenaje hay un municipio al norte del departamento, hasta las más recientes voces de la poesía nuestra, como Ricardo Torres Correa, por ejemplo. Pero no soy yo el que debo hablar, sino la palabra la tiene el doctor Alberto Santofimio en relación a su libro. Muchas gracias a Carlos Orlando, a todos los aquí presentes y los ausentes que se han excusado a través de mensajes que habré de responder personalmente. Antes de comenzar a hablar de esta obra y del significado que ella tiene para la cultura del departamento del Tolima y la trascendencia a nivel nacional de nuestros autores, yo quiero hacer en este escenario de la cultura un llamamiento a que cese en el mundo la barbarie. Me duele en lo más hondo de mi corazón ver ancianos y niños cayendo en el fuego cruzado de la guerra entre Rusia y Ucrania y de la guerra entre Israel y Palestina. El mundo tiene que suspender la barbarie, y para decirlo con la voz de un poeta mayor, de Luis Vidales, el célebre autor de Suenan Timbres, hagamos un propósito colectivo para que la única muerte que podamos aceptar en el futuro sea la muerte de la guerra, porque no nos resignamos de ninguna manera a que sigan en la barbarie y en el preludio de una guerra que puede extenderse a más altos niveles de connotación, sacrificando el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la salud y sobre todo en los dos sectores más vulnerables de la población, los ancianos y los niños, los hospitales y los colegios, los centros de cultura. ¿Cómo llegó a mí la poesía? En primer lugar, hago un reconocimiento a mi maestra Soledad Rengifo, que me enseñó a leer y a escribir. En mi ciudad, en el escenario en el que estamos nosotros viviendo y soñando todavía. La poesía es la suspensión de la incredulidad, según decía Coleridge, y la incredulidad se vence cuando llega la fe, y la fe es el comienzo de una grande avenida del conocimiento. En mi vida personal, lo hemos hablado muchas veces en tertulias con Carlos Orlando y con los compañeros de ideales y de sueños de cultura, me llegó como una actividad paralela a la actividad que tuve tempranamente en la vida pública y en la política. Debo confesar que dos influencias iniciales muy grandes cruzaron por mi propia formación intelectual. De las fábulas de Pombo y de los versos de Becker que recitaban algunas personas mayores de nuestra familia, fui llegando a una selva monumental, a un delirio poético, que fue el día en que mi padre puso en mis manos el canto general de Pablo Neruda, comprado en la librería de Félix Martínez, frente aquí, en los bajos del viejo claustro de San Simón. Yo no entendía por qué la sencillez de las rimas de Becker o los versos de los centenaristas contrastaban con semejante desafío y profundidad del canto general de Neruda, que después complementé con los versos del capitán
y los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Fue una influencia muy temprana, que luego complementé y tuve la fortuna en mi formación y en mi cultura poética de la amistad íntima de mi padre con Arturo Camacho Ramírez, el gran poeta de Piedra y Cielo, un hombre que en su lírica formidable rompió todos los moldes, inclusive del grupo de Piedra y Cielo al cual pertenecía. Y eso se complementó con otro amigo de mi padre que fue mi acudiente en el Colegio Mayor del Rosario, en el bachillerato y luego en la universidad, Juan Lozano y Lozano, en cuya casa de Provenza, en Suba, en una colina formidable donde se mira de noche Bogotá como un pesebre alumbrado de bombillos. Tuve la oportunidad de gozar de esa biblioteca monumental que luego el Congreso de la República compró y está en las inmediaciones del Capitolio Nacional. Y por ser mi acudiente tuve que toparme con León de Greiff en el café automático, siendo yo un estudiante de final de bachillerato, y ver a ese hombre huraño y formidable que presidía una de las tertulias más grandes, maravillosas y elocuentes que ha tenido la cultura colombiana en ese café, donde jóvenes pintores entonces como Grau y como Fernando Botero y los grandes intelectuales consagrados como el propio Juan Lozano, Arturo Camacho, Jorge Zalamea, Jorge Rojas, toda esa playa de grandes escritores y poetas que allí se concitaban para dialogar, para soñar despiertos, como decimos en esta antología. Luego tuve una fortuna inmensa por mi amistad con Ramiro Carranza, sacrificado por los bárbaros de la violencia por la espalda, después de haberlo secuestrado en el departamento del Meta, calamidad que terminó suscitando el suicidio de María Mercedes, su hermana. Con ellos llegué a la amistad de Eduardo Carranza, el gran poeta, el gran cantor, el de canciones para iniciar una fiesta, el hombre del azul y de la mujer y del amor, de la lejanía y de la ausencia y de la presencia. Con esa amistad fortalecí mi formación y mis lecturas. Con ellos aprendí a admirar a don Jorge Manrique y su formidable canto a la vida y a la muerte en homenaje a su padre, don Rodrigo. Con ellos aprendí a leer a Baudelaire y a Rimbaud y a Poe, y desde luego con ellos también Whitman, que aparecía como el padre de una revolución poética en Norteamérica, y los múltiples autores que entonces estaban empezando a despertar. Con ellos tuve la oportunidad de conocer a Jorge Gaitán Durán. Era un huracán de poesía, de erotismo, de nuevas formas, que había fundado la revista Eco para tener allí la posibilidad de que se expresaran los nuevos criterios y las nuevas formas de la sociedad, y una revolución poética formidable, acompasada, con estancias en Villa de Leyva, con Gonzalo Arango en el naciente de Urbuelo, antes de la tragedia de su muerte temprana, cuando pregonaba los valores del nadaísmo. Y conocí también, a través de todo ese inmenso universo de escritores y poetas, en la tertulia del café, a Mario Rivero y a Rodrigo Echavarría, los dos más grandes poetas urbanos del siglo pasado. Fueron los que cantaron el episodio de la calle,
lo que pasaba en las avenidas perdidas, lo que pasaba con la prostitución callejera, lo que pasaba con la gente que en las ciudades duerme en las calles y transita el horror de su pobreza. Y me tocó oír a Zalamea y conocer a Borges cuando mi pariente Gloria Valencia de Castaño y Álvaro, su marido, lo trajeron a Bogotá, y luego en la HJCK tener la posibilidad de una colaboración semanal, registrando libros, haciendo anotaciones a lo que íbamos aprendiendo con el correr de los años y de la vida. Esto en una formidable y apretada síntesis de muchas cosas que terminamos aprendiendo luego. A Leopoldo Panero tuve la fortuna de conocerlo de cerca en España y tuve la fortuna de conocerlo sin hablar a Julio Cortázar en las avenidas de la vereda del Sena, donde están las colecciones de los libros de viejo, en París. Allí también tuve la oportunidad de conocer de cerca a Neruda y a Matilde, Urrutia, su mujer. Era un espectáculo ambos. Cortázar, un hombre lejano, Neruda profundamente humano y cercano a los transeúntes y a quienes se acercaban con un ámbito juvenil a pedirle autógrafos y a suscitarle inquietudes. Era un hombre bueno, formidablemente bueno, sonreía y hablaba con los estudiantes con el mismo idioma con que a mesas de distancia Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir mantenían esa cercanía y esa complicidad que los hizo ejemplo de la revolución cultural de ese tiempo en el mundo. Paralelamente, yo creo que, como se dice en las cartas del boom, Carlos Orlando, fue la revolución cubana la que marcó un protagonismo especial de García Márquez, de Fuentes, de Mario Vargas Llosa, y con ellos un hito formidable de lo que iba uniéndose en la vida. Los separó la política, los separó el disenso. Solo García Márquez mantuvo su fidelidad hasta el final con la revolución castrista, y los demás encontraron motivos de la discrepancia y del disenso. Con García Márquez tuve una amistad entrañable. Dos personas me vincularon con su generosidad a la poesía. Eduardo Carranza, cuando dijo en el Teatro Tolima, lanzando un libro, que yo era el príncipe de la poesía secreta y el virrey de la melancolía. Y Gabriel García Márquez, cuando dijo en Cartagena en una tertulia que yo era el escritor hablado que mejor él había conocido. Eso tiene una significación para mi vida superior a la crítica literaria y a lo que la gente pueda decir de lo que uno piensa y exhibe y es. La poesía entonces fue determinante, y aterrizando en el universo de lo que la tierra tolimense ha dado, debo confesar que nosotros mirábamos con cierto recelo la obra de autores de los comienzos del siglo anterior. Nos parecía una poesía al estilo de la del maestro Valencia, con sus camellos, algo marmóreo, algo demasiado solemne y clásico, en contraste con lo que encontrábamos en la poesía de amor de Neruda o en la poesía fundamental de los hombres de la Revolución del 27 en la residencia de estudiantes. Y marcó también nuestro destino García Lorca. A García Lorca fundamentalmente llegué
primero por mi padre y luego por mi amistad con Ernesto Polanco Urbeña, un gran poeta de la tierra que murió tempranamente sin haberse podido dedicar a lo que realmente era, un poeta más que un político y más que un hombre de Estado. Lorca es algo formidable desde los romances de Antonio Torres Heredia, de Antonito el Camorrio, hasta llegar a los sonetos del amor oscuro. Todo en Lorca es poesía, es lirismo. Uno piensa que si ese hombre no lo hubieran asesinado vilmente como lo asesinaron las fuerzas oscuras de la reacción mundial, ¿cuánta obra más hubiera dejado? Carlos Orlando fue un temprano tirador en un alumbramiento formidable de temas y de gestos y de cosas, hizo teatro, escribió proclamas políticas, pero formidablemente su colección de romances y de sonetos de una formidable percepción. Yo quisiera decirle a los autores tolimenses que uno, como observador de la literatura, yo no puedo hablar de que sea crítico porque no lo soy, investigador sí, porque hemos trabajado profundamente en el conocimiento de la obra de muchísimos poetas universales y obviamente colombianos y naturalmente los tolimenses. Un día nos propusimos en 1986 con Carlos Orlando en suplir una ausencia, dolorosa ausencia, de antología de poetas tolimenses. Estaban perdidos en las pequeñas ediciones de sus libros. Había una imprenta departamental y como todo lo que se va perdiendo, hoy día no tenemos imprenta propia para la cultura del Tolima. En esa imprenta empezaron a producir sus obras multiplicidad de autores tolimenses. Allí Emilio Rico le publicó a Pomar la Sangre y otros poemas. Allí el propio Emilio Rico pudo publicar su canto al guerrillero Eliseo Velázquez y sus libros, en donde estaba con una formidable hondura, hablando de la pobreza, la carta a su hijo Álvaro, que es de una ternura formidable, y las cosas que supo escribir Emilio Rico, que venía de Antioquia, que se unió a una mujer ibaguereña y que produjo también una formidable obra lírica. Juan Lozano y Lozano, Germán Pardo García y Arturo Camacho Ramírez son para mí los tres grandes poetas mayores, las voces mayores de la poesía y de la lírica del siglo pasado. Y desde luego tenemos que exaltar una figura que hoy es ceniza, pero no puede ser olvido, que es la de Jorge Ernesto Leiva Samper, un formidable poeta de nuestra generación que murió tempranamente, que tuvo una incursión en los países de la órbita soviética y comunista en el esplendor de esa revolución y que produjo versos de hondura y de mensaje político y también versos de formidable ternura vinculados al tema del amor y de la tierra. Leiva Samper dejó esa huella y tenemos que decirlo con claridad que Juan Lozano y Lozano, que dijo un día que la poesía era en su vida una actividad incidental, que él ante todo había sido un hombre de Estado, capitán en la guerra con el Perú, empresario de editoriales y de periódicos sin fortuna económica, pero su libro Joyería es, desde las épocas de Petrarca hasta nuestros días, una de las más bellas colecciones de sonetos que se puedan tener en lengua castellana. Ese libro Joyería, que yo he tratado de reivindicar varias veces con ediciones de la obra de Juan Lozano y que está incluido obviamente en nuestra antología, es un libro
que la gente aprecia más en el exterior que en Colombia. Esa empresa editorial del año 86, cuando Pijao empezaba a multiplicar la formidable hazaña que han cumplido Carlos Orlando, Jorge Giesel y todo el equipo de Pijao Editores, nosotros descubrimos en la antología la última persona que en ella figura, que era entonces un adolescente de la poesía. Hoy es un maestro de la poesía, del ensayo, es un cultor formidable de la investigación histórica, pero formidablemente es lo que entonces descubrimos, un gran poeta que es el hoy maestro William Ospina. Era el más joven de la antología de 1986 y hoy es un escritor con una obra formidable. Yo he recordado en este prólogo de la antología la anécdota con Gabriel García Márquez, cuando en una tertulia en Cartagena, en presencia de los presidentes eméritos de la Academia de Historia, de la Academia de Medicina y de la Academia de Ciencias del Caribe, hablando de la poesía y hablando de los autores de la penúltima generación, García Márquez se volteó y le dijo: de todos esos que están ustedes hablando, ya se hablaba de Juan Gabriel Vázquez, ya se hablaba de Mendoza, de Santiago Gamboa, de muchos autores nuevos que enaltecen la cultura colombiana. Se volteó Gabo y me dijo: Alberto, de todo eso, el que yo considero el mejor como sucesor de la obra que nosotros emprendimos en el boom es William Ospina. Ese reconocimiento lo hizo y yo lo dejo consagrado en esta antología en términos iniciales. No sé cómo estemos de tiempo, pero como se trata de un festival del libro y no un festival de un solo autor, no puedo copar el tiempo de los demás autores. Debo decir que de Pardo García, que se nació en Ibagué, vivió inicialmente en Bogotá y se exilió en México, un formidable autor de ese tiempo, cuyo ibaguereñismo nunca perdió. Yo tuve la oportunidad, cuando Fabio Lozano Simonelli era embajador en México, de conocer a Pardo García, porque lo había oído nombrar en mi casa. Eran las familias tradicionales de Ibagué. Yo creo que jamás volvió a Ibagué, no tuvo oportunidad de venir. Volvió cuando las cenizas lo hicieron regresar. Fue un poeta de una hondura inmensa. Fernando Charly Lara, en uno de sus libros de crítica literaria, considera a Pardo García un autor monumental. Aquí se ha hecho una recordación de él. Hay libros y hay en las bibliotecas su recuerdo y su memoria. No fue un autor muy trajinado y conocido. A Pomala hemos tratado de reivindicarlo varias veces, a Emilio Rico igual. De las mujeres tolimenses en la poesía hay muchas más en el tiempo moderno: la Niña Ospina, Nelly Giraldo, otras autoras del novísimo tiempo, pero en el siglo pasado solamente brillaron con una luz propia inmensa María Cárdenas Roa Luz Estela, curiosamente una mujer que murió soltera pero amó a los niños como si fueran sus hijos, y el regalo de bautizo que le hacía a cada hijo de sus amigos era un poema. Era la forma como ella congraciaba con la sociedad de ese tiempo. Su padre había sido gobernador del Tolima, el general Lázaro Cárdenas, y ella vivía auspiciando obras de teatro infantil y escribiendo poesía. Y la otra, Silvia Lorenzo, una mujer que vivió más en Bogotá que en Ibagué, pero amó entrañablemente al Tolima y particularmente tenía etapas de vacaciones en Chicorales, del legendario e histórico hotel de la familia González Caicedo. Allí tuve la oportunidad de conocerla, de compartir con ella
parte de su obra y tenía una amistad con otra persona que me pareció de una dulzura y de una formidable vocación por la poesía y escritora de múltiples libros, Maruja Vieira, que era un complemento de su amistad y una persona que tenía profundamente esos valores y ese entendimiento y esa capacidad de soñar despiertos en la vocación de la poesía. Paralelamente, ha venido esa nueva generación después de Jorge Ernesto Leiva, después de Ernesto Polanco, después de todos ellos, una multiplicidad de voces jóvenes que hemos ido descubriendo. Hay unos autores formidables, el último de ellos que ha ganado un galardón, Ricardo Torres, que tiene una poesía maravillosa, Montoya, otros valores que estamos empezando a descubrir y que están al final de esta antología. Una paisana nuestra, Diana Ospina, que vive en París, pero escribe con rebeldía contra su propio destino, pero con un preciosismo inimitable y muy grato de leer y de poder escanciar como un buen vino esa poesía que en ella es y en ella habita. No quisiera terminar sin decir algo. Alguien que no nació en el Tolima, pero que la inspiración formidable la tuvo precisamente por la forma como el paisaje lo marcó. Es el caso de Álvaro Mutis, un tolimense adoptivo. Nos sentimos orgullosos que por la vía de su obra llegó a tener la ciudadanía adoptiva de los tolimenses. Uno ve en Mutis la presencia del río Copeiba, la presencia de los empinados cerros de Cocora y de Cuello, y entiende cómo toda su obra la trajina a través de la repetición de esos valores. En un libro que ha publicado recientemente su hijo, Santiago Mutis, reconoce cómo el paisaje del Tolima marcó la obra de este hombre, formidable escritor, par de García Márquez y de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes y de todos ellos, que logró en su diario de Lecumberri mostrar las facetas profundamente humanas de un hombre de sufrimiento, atropellado por la injusticia y que resolvió pagar su pena a través de la belleza de sus escritos y de la hondura formidable de sus pensamientos. Quiero finalmente agradecer al director de Cultura del Departamento del Tolima y al gobernador del departamento que han hecho posible la edición múltiple de esta obra, que inicialmente se publicó en los 50 años de Pijao Editores en una edición muy limitada con auspicio de la alcaldía de Ibagué, y ahora en esta edición múltiple va a lograr llegar a lo que yo quiero. Yo escribo para los amigos, pero escribo formidablemente para las mujeres y para la juventud. Y estamos en tiempo de las mujeres y en tiempo de la juventud, y me parece que esto que hemos logrado con el formidable auspicio del maestro Bermúdez y del gobernador, que en los 51 años de Pijao Editores, que yo no me canso de repetir, es la hazaña editorial más grande que se tiene en la literatura y en la editorial colombiana. Son cientos de títulos. La forma como se ha multiplicado la tarea de Pijao descubriendo autores, sin auspicio oficial cercano, sino con independencia absoluta y buscando los caminos de multiplicar los títulos y el conocimiento y la forma de llegarle a las diversas anhelantes gente de la juventud que quieren conocer y vivir la vida maravillosa de los libros, la que consagró precisamente en un texto con ese título el maestro Jorge Zalamea. Hemos vivido entre la poesía, ha sido la auxiliar paralela de mi vida, de mi lucha,
de mis sufrimientos, de mis efímeras glorias. Le doy gracias a la vida por haberme encontrado con la poesía, por vivir en ella. Les anuncio que en el mes de marzo vamos a publicar, con el prólogo del humanista y profesor universitario Carlos Martínez Silva, el gobernador de Tolima y exalcalde de Ibagué, el compendio de mi obra poética personal, que va a llamar Poemas y Canciones. Lo lanzaremos en los 52 primeros años de Pijao Editores el año entrante, y espero que no se me apague la lámpara sin cumplirles a ustedes con mi visión del Libertador Bolívar y con mi relato fantástico. Muchas gracias. Pardo y